Hola, buenos días. Soy Michelle Rueda. Voy a ser el docente de Ciencias Sociales para los grados cuarto y quinto. Eh, este video va a ser enfocado para los chicos que no tienen conexión o que tienen una conectividad intermitente. Entonces, al finalizar cada una de las semanas, voy a estar haciendo un pequeño resumen con los elementos generales de las temáticas que nosotros estuvimos abordando. Esto con la intención de que, pues en el momento en que puedan tener conectividad, sea en las noches o los fines de semana, pues los chicos puedan ponerse al día con las temáticas que hemos estado abordando y que tengan los insumos necesarios para poder realizar cada una de sus guías. La semana pasada nosotros realizamos una evaluación diagnóstica y nos dimos cuenta de algunas de las fallas sobre algunos temas en específicos y esta semana estuvimos abordando pues este tipo de temáticas que los chicos tenían todavía ciertas dudas. ¿Listo? Entonces vamos a abordar dos temas. Uno va a estar enfocado en hacer la diferencia entre climas y entre tiempo atmosférico y el segundo tema va a ser la diferenciación entre rotación y traslación en el planeta Tierra, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, en nuestro primer tema vamos a hablar sobre clima y tiempo atmosférico. Nosotros generalmente asumimos que de una u otra manera, cuando tenemos ciertos cambios de temperatura, es porque nosotros cambiamos de clima. Por ejemplo, cuando de un momento a otro empieza a llover o cuando empieza a salir el sol, entonces asumimos que cambió el clima, pero pues esto no va a ser de esa manera. Vamos a tener una diferencia de conceptos. Entonces, vamos a tener algo que es la pirámide climática o de pisos térmicos, en donde vamos a abordar cuatro formaciones de clima. Entonces, en la parte más abajo vamos a encontrar lo cálido. Aquí vamos a hablar de una temperatura templada. Aquí vamos a decir que hay una temperatura fría. Aquí podemos hablar del páramo. Y aquí podemos hablar bueno, de unas temperaturas muy bajas. Podemos poner congelado o nevado. ¿Listo? ¿Por qué hacemos esta pirámide? Tenemos que tener en cuenta que entre más altura nosotros tenemos, la temperatura va a variar. Por ejemplo, nosotros estamos en Bogotá. Bogotá pues está cerca a las alturas de las montañas y por eso su elevación es mucho mayor que otras ciudades como por ejemplo Cartagena o como lugares como Melgar o Girardot. Entonces, entre más arriba estemos, la concentración del calor va a ser menor y esto va a hacer que las temperaturas sean mucho más bajas. Por eso vamos a decir siempre que entre mayor altura vamos a tener menor temperatura. Y lo mismo pues al contrario, entre menor altura vamos a tener mayor temperatura. Entonces, cuando tenemos presente esta pirámide climática, nosotros vamos a decir que en un lugar por muchísimo tiempo se van a conformar unas temperaturas. Cuando nosotros conformamos e identificamos esto y miramos que un lugar tiene ciertas temperaturas por muchísimos años, vamos a establecer que en ese lugar existe cierto clima. Por ejemplo, en el caso de Bogotá. Bogotá, aunque a veces hace sol, la mayoría del tiempo nosotros vamos a estar a temperaturas bajas. Y eso recordemos que se va a ocasionar es por nuestro nivel de altura. Entonces, como en Bogotá vamos a tener temperaturas bajas, si lo pensamos en las noches, siempre tenemos, bueno, está haciendo bastante frío en la madrugada, en las mañanas, y solamente recibimos un poco de calor en las horas de la tarde, ya cuando hay sol. Pero la mayoría del tiempo es una temperatura fría. Incluso cuando no sale el sol o cuando está cubierto por las nubes, nosotros vamos a seguir teniendo unas temperaturas frías. ¿Listo? Lo mismo va a pasar en las zonas cálidas, por ejemplo en Cartagena o en Melgar o en Girardot. En Cartagena, Melgar o Girardot o este tipo de lugares siempre tienen unas temperaturas altas, no importa que estén en la noche. Entonces, en la noche también está haciendo calor y eso se debe
a que están a menor altura. Entonces, siempre hay presente, entre menos alto estamos, más calor va a hacer. Y entre más alto estamos, más frío va a estar haciendo. Cuando nosotros tenemos esa variación de clima, dependiendo de la altura, ahí sí podemos decir que un lugar tiene un clima. ¿Listo? Entonces nuestros climas van a ser siempre cálido, templado, frío, páramo y polar. Esos van a ser nuestros climas, porque es la temperatura que la mayoría de veces existe en ese lugar. Entonces nosotros nunca vamos a decir que si está lloviendo hizo un cambio de clima, o que si está haciendo sol y tenemos un poco de calor por un rato, hizo un cambio de clima. Ahí no hablamos de clima. ¿Listo? Siempre que vamos a hablar de clima es basado en la temperatura que predomina en ese lugar la mayoría del tiempo. Y eso se determina es por la altura de la ciudad o del lugar en el que nos encontremos, ¿vale? ¿Qué hace referencia a esto de tiempo atmosférico? Hay algunos cambios en la atmósfera que hacen que existan ciertos fenómenos. Entonces, por ejemplo, cuando llueve, cuando cae granizo o cuando tenemos mucho sol, vemos cambios por un momento. A esos cambios no los vamos a llamar clima, lo vamos a llamar tiempo atmosférico. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en Melgar, que está haciendo mucho calor todo el tiempo, y de repente empieza a llover. Claro, baja un poquito la temperatura y está más fresco, pero no es que haya cambiado el clima, simplemente cambió el tiempo atmosférico. ¿Listo? Porque después de que deje de llover, al ratico vuelve otra vez a tener altas temperaturas. Entonces, los climas no cambian de un día para otro, ni cambian un mismo día. Los climas se establecen por tiempos de 50 a 100 años. Y esos climas pues van a ser los que mencionamos aquí. Otro ejemplo, si estamos en el caso de Bogotá, Bogotá como tenemos bajas temperaturas, siempre tenemos frío, cuando sale el sol o cuando el sol está más fuerte, nosotros en ese momento pues empezamos a tener de pronto calor o está haciendo pues mayor temperatura. En ese momento nosotros no podemos decir que cambió el clima no cambió. Lo que vamos a decir es que hubo un pequeño cambio del tiempo atmosférico y por eso se elevaron un poquito la temperatura por un rato. Pero después de que se va ese sol o que lo cubren las nubes, pues otra vez vamos a tener la temperatura que predomina en este lugar, que va a ser la temperatura pues que nosotros llamamos frías. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos esta diferencia. Entonces siempre clima estará relacionado a la altura y a las temperaturas predominantes, que van a ser cálidas, templadas, frías, de páramo o polares o congeladas. ¿Listo? Y esas temperaturas o esos climas van a demorarse o van a durar muchísimos años en constituirse. Por eso no vamos a decir que hay cambios de clima. A veces en las noticias escuchamos como el pronóstico del clima para el día de hoy es lluvioso. Pero pues ahí son equivocaciones que hacen los medios de comunicación. Nuestros climas no cambian o no cambian sino después de muchísimo tiempo por alteraciones. ¿Listo? Lo que sí va a cambiar todos los días van a ser algunas modificaciones del tiempo atmosférico, porque haya lluvias, porque tengamos alta temperatura por mucho sol o porque tengamos granizo, por cosas por el estilo, vamos a tener modificaciones de tiempo atmosférico. ¿Listo? Este era muy resumido nuestro primer tema en donde hicimos estas diferencias. Ahora vamos a abordar nuestro segundo tema que trabajamos durante esta semana. Listo, chicos. En nuestro segundo tema, nosotros vimos la diferencia entre el proceso de rotación y el proceso de traslación de la Tierra. Generalmente cuando hablamos de la rotación de la Tierra solemos confundir estos dos términos, pero la diferencia es muy sencilla. Entonces, en nuestro primer ejercicio va a ser el de rotación. Digamos que esta es nuestra Tierra, ¿cierto? Entonces pongámosle acá Tierra. Nosotros vamos a tener la Tierra
girando todo el tiempo, nunca se detiene sobre sí misma. Entonces esta Tierra está dando vueltas. Es como si hiciéramos este ejercicio. Entonces, digamos que esto es la Tierra todo el tiempo va a estar girando sobre sí misma. ¿Listo? Entonces, esta rotación que menciono tiene una duración de 24 horas. Entonces, la Tierra se va a demorar 24 horas para poder dar el giro sobre su propio eje de manera completa. Y esas 24 horas, pues, es lo que nosotros establecemos como un día. ¿Listo? Nuestro proceso de rotación, entonces lo vamos a identificar como ese giro que hace la Tierra sobre sí mismo. Yo sé que de pronto ya hemos visto estos temas, pero pues son parte de la evaluación diagnóstica de conocimientos del año anterior que estaban todavía flojitos por el grupo. ¿Listo? Entonces este es nuestro primer movimiento de rotación. El segundo movimiento que nosotros vamos a empezar a identificar es el de traslación. Entonces digamos que acá tenemos nuestro Sol. Entonces tenemos acá el señor Sol. Y aquí vamos a tener a la Tierra. Entonces, la Tierra, ¿qué es lo que va a empezar a realizar? Va a empezar a hacer un movimiento también alrededor del Sol. Este movimiento va a estar haciendo estos dos movimientos al tiempo. Es decir, en el de rotación, que está girando sobre su propio eje, estamos viendo que hace este ejercicio. Y el de traslación es como si estuviera dándole vueltas al Sol. Entonces la Tierra va a estar haciendo al tiempo estos dos movimientos. Mientras va a estar haciendo su rotación, al mismo tiempo se va a estar moviendo alrededor de nuestro Sol, ¿vale? Mientras le da una vueltica completa al Sol, vamos a decir que se va a demorar 365 días más 6 horas. ¿Listo? Nosotros siempre decimos que son 365 días, pero siempre nos ahorramos estas 6 horas. Pero estas 6 horas van a ser muy importantes. ¿Por qué van a ser importantes? Porque cada 4 años van a sumarse las 6 horas, entonces vamos a tener 6, 12, 18, 24 horas. Y cada 4 años vamos a tener un año bisiesto. Entonces, cada 4 años vamos a sumar un día. Cada 4 años, un día más. Bueno, acá le pongo un día más. Que son nuestros famosos años bisiestos. Entonces, en esos años bisiestos no vamos a tener 365 días, sino vamos a tener 366 días. Por ejemplo, el año pasado, 2020, tuvimos nuestro año bisiesto. Entonces, tuvimos 366 días, el cual se ve reflejado en día 29 de febrero. El resto de años que no tienen un día bisiesto, solo vamos a tener hasta el 28 de febrero como el presente año. ¿Listo, chicos? Para finalizar, había algunas dudas sobre el día y la noche en la Tierra. ¿Esto cómo se resuelve? Como la Tierra está dando vueltas en este proceso de rotación, los rayos del Sol llegan hacia la parte frontal. Entonces, los rayos del Sol llegan de frente. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras los rayos del Sol están llegando aquí al frente, en la partecita de atrás no está llegando Sol. Por eso, en la parte trasera del planeta, vamos a encontrar que se encuentran en la noche. Mientras que en esta parte vamos a ver que se encuentra de día. Entonces, como esta Tierra está haciendo su rotación, unas horas después, la parte que estaba atrás va a empezar a recibir los rayos del Sol. Mientras que la parte que estaba adelante ya no va a recibir los rayos del Sol. Por eso es que van a empezar a tener su noche. Entonces,
En el caso de Colombia, nosotros en este momento pues estamos de día, mientras que Japón, que está al otro lado del planeta, pues se va a encontrar en este momento en su noche. Y esto se va a deber es gracias al proceso de rotación. Yo intento hacer pues como de forma muy resumida los temas, eh, como dando prioridad como a la explicación general. Hay algunos elementos de profundización que se generan en las clases sincrónicas y pues a partir también de las preguntas que tengan los chicos y las chicas. Sin embargo, si existe cualquier duda de las temáticas que estamos abordando, yo los agregué a un grupo de WhatsApp. Ahí me pueden escribir, yo soy el administrador, me escriben al interno si tienen alguna pregunta sobre lo que estamos viendo, y yo con mucho gusto les puedo acompañar en la explicación o les puedo enviar un video adicional para poder complementar la información que nosotros tengamos. Listo, chicos, entonces pues esto será por el día de hoy. Lo importante pues es que nosotros podamos ver nuestros videos, estemos al tanto de más o menos eh, qué temáticas estamos desarrollando. Desde la próxima semana, desde el 15 de febrero empezaremos las guías desde las distintas áreas y recuerden que es importante cumplir con los plazos que se establecen allí. Si necesitan algún tipo de tutoría, también me pueden escribir. Yo estaré disponible para ustedes de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Si hay un padre de familia que llega más tarde, que generalmente ocurre, y me escribe en la noche, posiblemente a esa hora no le pueda contestar, pero en la mañana siguiente yo estaré respondiendo cualquier información para poder contribuir pues al proceso de aprendizaje de los chicos. Recuerden que no importa si no podamos conectarnos en todas las ocasiones, lo importante es estar pendiente del proceso, de que los chicos realmente aprendan. Bueno, hasta luego.